han preguntado eso? ¿Por qué cuando vas a solicitar una consulta en el sector salud tienes que llegar de madrugada? Y luego, para todo, estás enfermo de vías respiratorias y tienes que llegar en la madrugada. No entiendo yo esas cosas si no se hace un análisis un poquito más profundo, ¿no? Cuando yo acompañaba a mi madre algunas veces al seguro, a su consulta y eso, y veía, y las mamás, yo les digo jefas porque son las que mandan, ¿no? Como el mismo patrón, ¿no? El mismo molde así, ¿no? Chaparritas, cuerpo de uva, decíamos antes, ¿no? Es decir, un poquito llenitas, redonditas, y todas con problemas de hipertensión, todas con problemas de circulación en las piernas, varices, ¿no? Todas con las mismas patologías. Ya desde entonces yo me empezaba a preguntar como ¿por qué? O sea, ¿por qué las mamás sufren como las mismas cosas, no? Y eso pues nos ha permitido irnos adentrando un poquito en estas cosas, ¿no? Y de verdad que no acababa de entender por qué la gente tenía que sufrir para recibir una consulta y tratar de volver a sanar. Ahora me doy cuenta de que no es que regreses a sanar, sino que todo el tiempo estamos construyendo procesos nuevos. Entonces, a través de la complejidad y la transdisciplina hemos descubierto entonces que no se trata de recuperar o de regresar a una condición anterior, sino de que construiste una nueva, una emergente, y ahí es donde enfermamos. Y luego entonces, si quieres eliminar esa enfermedad o cambiar esa enfermedad, tienes que volver a construir otra condición. Esa es una de nuestras categorías importantes. No podemos regresar en el tiempo. Entonces, vamos a tratar de ir enfocándonos un poquito en esto. ¿Por qué nos interesó el asunto de la salud? Nosotros trabajamos, ¿no?, en el ámbito de la salud, porque las condiciones en las que vive el país son muy malas. Y las condiciones, ¿no?, en las que viven las personas son muy malas. Y el deterioro del tejido social también es muy malo. Las imágenes que vamos a ver ahorita en la presentación, todas tienen que ver precisamente con el pensamiento complejo, con la posibilidad de relacionar cosas o elementos que antes creíamos no estaban relacionados, o que se nos hacía muy difícil relacionarlos porque buscábamos relaciones uno a uno. Pensábamos entonces en un universo, uno. Por lo tanto, de ahí se desprendían algunos principios, principios, verdad, variables, disciplina. Entonces, de ahí, si logramos entender los conceptos, entenderemos las prácticas. Y bueno, pues parecía que Sheldon Cooper tenía razón, ¿no? Multiversos, ¿no? ¿Alguien vio The Big Bang Theory? Sí. Ah, bueno, lo que vieron ya lo entendieron, ¿no? Muy bien. Entonces, quería señalar como antecedentes filosóficos. Ya sé que es como regresarse mucho, pero si no entendemos un poquito sobre filosofía, es difícil entender de dónde vienen los modelos. Recuerden que todo lo que les enseñamos aquí en la escuela son modelos. Y los modelos nos sirven para aproximarnos a las cosas que creamos son reales, o que creemos son reales. Durante mucho tiempo la realidad tuvo que ver con consensos, y todavía tiene que ver con consensos, más que con leyes absolutas, ¿no? Entonces, tres posturas filosóficas, ¿no? ¿Quién nos lee la primera? Por favor, hija. El yo como centro del universo, egocentrismo, antropocentrismo. Muy bien. De las figuras que están abajo, ¿cuál crees que es la imagen que pudiera relacionarse con esta primera? La roja, bueno, están los muñequitos rojos con el medio azul. Exacto. Porque está uno en el centro, ¿y qué hacen los demás? Están orbitando alrededor de ellos, ¿no? Yo tuve una novia que era así, y entonces siempre me decía, ¿no? Le decía yo, ¿estás enojada? Y me decía, sí. ¿Y por qué estás enojada? Si tengo que decírtelo, ya ni siquiera vale la pena decirlo. Y yo le decía, o sea, no entiendo. ¿Por qué me decía eso? Porque ella estaba en el centro y yo tenía que orbitar alrededor así, ¿no? Mirándola todo el tiempo, ¿no? ¿Sí? Y entonces todo el tiempo estaba fijándome qué necesitaba. Entonces pues tenía yo que adivinar y saber qué necesitaba para poder dárselo antes de que me lo pidiera. ¿Cómo suena eso?
un poquito raro, ¿va? Está como un poquito raro. Bien, ¿quién lee la segunda? Por favor. El yo en relación con los a otros, Ajá. relaciones horizontales o verticales de poder. Así es. ¿Qué imagen te parece que correspondería a este principio filosófico? La de nivel. Hey, ¿no? Entonces está alguien y ya la relación es un poquito más horizontal, ¿no? Son relaciones un poco más horizontales, ¿sí? Y ¿te gustaría dígale la siguiente? Nosotros como parte del universo. Ok, ¿qué imagen entonces? Ya. Bueno, es que esa me gustó porque está bien bonito, ¿no? La niña como soplando burbujitas y saliendo con planetas. Ahora, de esas tres, vamos a poner entonces tres formas de relación social. Entonces, si ponemos autoritarismo, se oye feo, ¿eh? ¿A cuál correspondería? ¿A qué forma de pensamiento correspondería? Yo como centro del universo. Yo como centro del universo, al de mi novia, ¿no? Al de mi ex, ya no me casé con ella. Me escogí otra más autoritaria. No, no es cierto. Ese es, ¿no? Luego, si ponemos una forma de relación social basada en la competencia, ¿a cuál se la atribuiría? Así es, ¿no? Ahí también. Y si ponemos una forma de relación basada en la cooperación, si es doble o cooperación, ¿a qué tipo de pensamiento se lo atribuirían? Así es, ¿no? Ahora, una de estas generó dos tipos de valores. Vamos a poner acá, así. Valor de uso contra valor de existencia. Vamos a poner la U con eso. Y dijo que las cosas eran valiosas, ¿no? Eran más valiosas porque tenían un uso en comparación a que eran valiosas por la existencia. ¿Cuál de estas posturas filosóficas creen que generó este tipo de valor? ¿El de uso? Sí, el valor de uso. El primero, así decían, no, y vienen con todo. Yo no sé cómo logran eso en la mañana. Yo apenas estoy conectando una neurona con otra. Y ustedes ya están, pero les digo que esto no es de Dios. Pero de verdad, qué bueno que, ¿no? Ok. Yo como el centro del universo. Entonces, cada vez que llega un pacientito a una consulta, la que ustedes quieran, con el enfoque que ustedes quieran, y su demanda es, ¿no? Esa persona no me hace feliz, ¿a qué postura filosófica está recurriendo? Así es, porque no le es este es un pequeño viaje así de, bueno, desde el pensamiento hasta la acción, ¿no? O sea, ya llegamos a la vida real en donde dices, ¿no? No me es útil, no me hace feliz. Piensen entonces si alguna vez han tenido, yo creo que no, pero pensemos en que, o imaginemos en que alguna vez han tenido una pelea o una discusión con sus padres o con sus parejas. Yo sé que no, pero no, nada más imaginemos. ¿Qué estábamos peleando? No me digan, nada más piénsenlo. Y tenía que ver entonces con un valor de uso. Muy probablemente. ¿Sí vamos quedando? Entonces, ahora, de estas tres posturas filosóficas van a nacer modelos para tratar de explicar todo. Y entonces, ¿qué modelos se derivan de estas posturas? De la primera, de yo como el centro del universo, van a nacer un modelo teórico. ¿Cuál oigan? No, cerca la bala, ¿no? Pero no. Los positivistas, ¿no? Los positivistas. Porque antes de eso, el clero dominaba el grupo social. Y a esa parte la consideramos como un poco oscura, ¿no? Entonces decimos que era una época oscurantista o negativista. En oposición a ello, en oposición a las respuestas que vienen de Dios o de los dioses,
aparece entonces lo positivo o lo positivista. ¿Sí? ¿Vamos quedando? Entonces lo que se busca es el objetivismo, y el que busca el objetivismo ocupa el centro, es el que puede ocupar el centro. Pero, ¿se acuerdan de mi novia que les platiqué? Siempre me decía que se sentía sola. Si vemos la figura, estar arriba y en el centro es una posición de mucha soledad. El problema de esta postura entonces es que generó varias divisiones. Primero, la división conmigo mismo, mente-cuerpo. Y entonces la mente tiene que dominar y controlar al cuerpo. Si lo llevamos a la naturaleza ocurre lo mismo. Entonces tenemos que separarlo. El yo de la naturaleza. Y por supuesto, entre las personas, yo y los otros. No me refiero a la otra edad psicoanalítica, ¿no? Que es distinta, sino a los otros. Una vez tuve la oportunidad de platicar con un maestro Hopi, ¿no? Un maestro Hopi y un maestro navajo de las naciones indígenas en Estados Unidos. Y al maestro Hopi yo le hacía la pregunta que él no lograba entenderme porque entre el mal inglés y nuestro mal inglés y el Spanglish no lográbamos entendernos. Y yo le decía que si cuando estaba en una de sus rituales, de sus prácticas espirituales, no se sentía solo en la estepa, en el desierto. Y él no me entendía la pregunta. Cuando por fin ahí de alguna manera logramos transmitir algún significado, se rió. Y dijo, es que yo nunca estoy solo. Nunca estoy solo. Porque en donde habito están todos mis ancestros. Y todo lo que habita en donde yo habito está relacionado conmigo y son mis ancestros y son mis parientes. Y entonces la tierra es la madre. El río tiene un espíritu que es el abuelo. El halcón que vuela también es el abuelo y el ancestro. Todos están ahí. Entonces no experimenta soledad. Si ahorita en México calculamos, porque es un cálculo aproximado, ¿no?, que la mayoría de las personas, por ahí un 80%, ha sufrido o sufre procesos de soledad, entonces tiene que ver con cómo percibimos y entendemos la cosa esa que llamamos realidad o realidades. ¿Sí vamos quedando? Entonces, de aquí van a ser estas divisiones entre mi persona, las demás personas y el resto de la naturaleza. Y esto nos aisló y empezó a cosificarnos. Cuando en psicología nuestro sujeto ya no es sujeto sino objeto de estudio, entonces lo tomamos bajo esta condición, ¿sí? Y aparece este objetivismo. En contraposición a ese objetivismo, ya vieron que aparece en contraposición al clero, ¿no? Para oponerse al clero. Ok, ahora que considera al ser humano un objeto, va a dar pie a otra postura que nace en contraposición. Ahora sí, ¿cuál es? ¿Cuál dijimos hace rato? El humanismo. Y entonces aparece la idea de hablar de los humanos. Entonces sí va a decir, ya aquí hay una condición social. Y esto va a tener efectos en la construcción. Aquí ya vamos a hablar de construcciones. Por lo tanto, aquí la historia ya es importante. Sobre todo la historia social. La historia de las relaciones entre los humanos, ¿no? Corresponde a la otra figura, ¿no? A la del centro. ¿Sí? Sin embargo, no cambiamos mucho el concepto de mente y cuerpo. Seguimos entendiendo al humano como dividido en mente y cuerpo. De esa división aparece la forma de trabajar. Y se hace la primera gran división internacional del trabajo. Trabajo intelectual y trabajo manual. Eso quiere decir entonces que los que estamos aquí queremos ser prófugos del metate. No queremos ser trabajadores manuales. ¿Qué trabajadores queremos ser? Porque se supone que tienen mejor estatus social y ganan más dinero. Por eso, ganemos otra. Sigamos la historia. De ahí entonces una tercera postura, ¿no? ¿Por qué nos parecía que ya hablar solo de los humanos no era suficiente? Porque en el planeta los humanos no viven solos.
viven con otras especies. ¿Sí? Y durante mucho tiempo creímos que nosotros éramos El centro. el centro. Y estábamos hasta arriba de la pirámide, ¿no? Nos pusimos hasta arriba de la pirámide y creímos que era una pirámide, ¿no? De hecho, las pirámides hasta para hacer fraude se usan, ¿no? Bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. No, yo creo que también tiene que ver. Y alguien me dijo, no, mira, a mí me invitaron a una flor, ¿no? De quién sabe cuántos pétalos, ¿no? Me decían, no es una pirámide. Y yo le decía, bueno, esa flor, tómala del centro, jálala hacia arriba y que construye. Y me dice, hay una pirámide, sí, una pirámide. Después entonces, nosotros, en el ámbito de la complejidad y la transdisciplina, nos dimos cuenta que había una limitación. Seguíamos trabajando solamente con los seres humanos. Y entonces teníamos que poner en relación a los seres humanos con el resto de la vida en el planeta, para tratar entonces de entender por qué estábamos enfermando. Y eso nos lleva a los modelos de la complejidad y la transdisciplina. La diferencia es que esta, la tercera, no nace en oposición al humanismo, no nace en oposición a nadie, solo nace diferente para tratar de entender cosas diferentes y desde perspectivas diferentes. Einstein fue el que de los que nos empezaron a dar, ¿no? Pautas de esto, desde el momento en que nos dice que todo era relativo al punto de vista del observador. Entonces quiere decir que mi abuelita también tenía razón. Cuando yo le preguntaba, ¿y eso es bueno o malo, abuelita? Me decía, ¿a según a quién? Y yo, wow, pues sí, porque desde este punto de vista es un resultado, desde ese otro punto de vista es otra perspectiva. Eso nos ayudó mucho a ir viendo diferente. De los grandes también, ¿no? Pensadores que nos ayudaron a percibir distinto, por supuesto Piaget. Nos empieza a hablar desde otras posturas, ¿no? Piaget es uno de los primeros transdisciplinarios, porque su origen de formación era biología, ¿no? Y ya con el asunto del evolucionismo puede crear otro conocimiento. Entonces, si está creando conocimiento nuevo, no es eclecticismo, porque es una de las grandes críticas que recibe el modelo, por lo menos aquí en la escuela, que la gente que les dice que somos eclécticos, ¿no? Y que juntamos de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí allá y hacemos un parchadero, entonces quiere decir que no conoce bastante el modelo, que no conoce suficiente el modelo. ¿Sí? El modelo nace diferente, en otra condición. ¿Vamos quedando hasta aquí? ¿Sí? Entonces, 3 posturas, ¿ya vieron? Ahora entonces vamos al valor de existencia. Las cosas, incluyendo a las personas, son valiosas. ¿Por qué? Porque existen. Su valor ya no está relacionado con las personas, con los humanos. Aunque aquí sí es correcto poner por el hombre, ¿no? Porque sí era una condición de género, porque el que estaba arriba era el hombre, ¿no? Y eso es lo que seguimos discutiendo ahorita, ¿no? El patriarcado pone, ¿no? la construcción del género masculino arriba, ¿no? Por eso yo creo que si bajamos al hombre y subimos ahí a la mujer, no tendría mucho sentido, ¿no? Sería como la misma condición. Entonces creo que habría que cambiar, ¿no? Como perspectivas importantes. Entonces, es valioso si tiene un uso. ¿Para quién? Para nosotros. Entonces, ¿una cucaracha es valiosa para los humanos? No, al contrario, nos hacen gastar. Vamos y compramos el insecticida, les echamos, ¿no? Las cucarachas que se mueran, ya. Ahora, las cucarachas, desde esta óptica, ¿serían valiosas? ¿Desde por pura existencia? Sí. Sí. Algo tendrán que hacer en el ecosistema, ¿no? Algo tendrán que hacer. Pero como no nos sirve, entonces no es valiosa. Lo mismo pasó con la hulla o el mineral, ¿no? De carbón en Inglaterra, ¿no? Esa no tenía valor porque había árboles. Con el proceso industrial, ¿no? Se acabaron los árboles, ya no hay combustible. Entonces se tienen que buscar otras fuentes. Alguien descubre, ¿no?, que en una caldera eso se puede quemar y eso catapulta también el movimiento industrial. Y entonces ahora ese elemento sube de valor. Pero fue porque se acabaron los árboles, era una isla. ¿Ves? Una isla todavía. Entonces se acabaron los árboles, hay que buscar. ¿Sí? Entonces aquí la condición es esta.
que nos aprendimos a darle valor a las cosas solo si nos sirven. Si ya no nos sirven, entonces pierden valor. Este es el origen de la basura. Y entonces esto contamina el planeta de forma impresionante. Por eso estamos acabando con muchísimos ecosistemas. Pero estamos acabándolos no porque nosotros vayamos y cortamos los árboles, sino porque compramos cuadernos y sacamos fotocopias. Entonces nuestros estilos de vida generan grandes presiones en el ambiente. Y esas presiones, tarde o temprano, también nos afectan a nosotros, porque pasamos ya entonces a la tercera postura, que es la de la cooperación, y que dice que nosotros somos parte del universo, estamos insertos en el universo. Y eso nos lleva a la palabra complejidad, que complex significa tejido o tramado. Y nosotros estamos en ese tejido tramado, ¿no? Y la verdad es que creímos durante mucho tiempo que destruir la naturaleza no nos iba a afectar, porque vivimos en las ciudades. Y en las ciudades lo que pasa allá nos tiene como sin cuidado. No, ya tuvimos crisis de agua, ya tuvimos crisis de combustible, ¿no? Si esa crisis de agua dura 15 días en la ciudad, ¿se la imaginan? A la ciudad, 15 días sin agua. Sería una condición ya terrible en donde sí estaríamos peleándonos por el recurso, ¿no? Lo bueno es que tenemos título, entonces yo saco mi título de maestría y les empiezo a pegar a los demás y digo, fíjense, esta agua me toca a mí, ¿no? Y todos dicen, sí, es maestro, deténganse, déjenlo, él tiene que tomar primero porque es maestro. Entonces, ¿sí se dan cuenta cómo inventamos un sistema jerárquico? Y de esos sistemas jerárquicos nacen muchas patologías. Las primeras dos en siglo XIX, nihilidad y vacuidad le llamábamos. ¿Y qué era la nihilidad? ¿Y qué era la vacuidad? Vacuidad suena vacuo, vacío, ¿no? Entonces, era un vacío existencial. Y la nihilidad es el sinsentido. Lo bueno es que, no sé, ya 150 años después ya los trascendimos, ¿no? Y ahora trabajamos con la depresión y con los proyectos de vida. 150 años después ya la humanidad es otra, ¿no? Bueno, que sigue, por favor, maestra. Muy bien, va quedando claro entonces posturas filosóficas. Es que no les enseñamos pensamiento filosófico, y este es así como súper ligero y así, ¿no? Nada más así rapidín, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a la pregunta. ¿Qué es la complejidad? ¿No? ¿Quién quiere leerla? Por favor, Ricardo. Es un paradigma emergente. El pensamiento del nuevo paradigma en ciencia incluye por lo menos los 5 criterios siguientes. Los 2 primeros están referidos a nuestra concepción de la naturaleza y los otros 3 a la epistemología con la que la interpretamos. Muy bien, entonces ya nos está diciendo cosas importantes. Cambia la percepción y cambia los conceptos. Si logramos entender los conceptos, entonces entendemos las prácticas. Eso es bien interesante. A ver, ahorita dijimos que seguimos pensando en los seres humanos divididos en mente y cuerpo. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿El cuerpo o la mente? Para el modelo, ¿no? Para el modelo, la mente. Porque la mente somete al cuerpo. La mente somete a la naturaleza. La controla. Bueno, en nuestra fantasía buscamos. Porque ¿quién controla la naturaleza? Y no decían, he estado en una tormenta, pero cuando estás en una tormenta sí te da miedo, ¿no? Porque te puedes morir fácilmente. Somos muy chiquitos y muy frágiles. Entonces, cuando pensamos en esa división, entendemos por qué ustedes están sentados y yo estoy de pie. Miren, yo me puedo mover. Y hasta en reversa, ¿no? Fíjense, voy a brincar el cambio. Soy hábil, ¿a poco no? Entonces, ¿por qué yo sí me puedo mover y ustedes no? Porque de manera implícita en este modelo educativo seguimos pensando en que tenemos que educar su razón, no su cuerpo. Pero han escuchado los problemas en salud por sedentarismo. Okay, ¿dónde creen que empezamos a entrenarlos? A cubrir 8 horas nalga curricular diaria. ¿Dónde les enseñamos que es primero el trabajo que descansar? ¿En dónde les enseñamos que es primero el trabajo que alimentarse? ¿En dónde les enseñamos que es primero la apariencia y por eso nos bañamos? ¿No? Que su verdadera salud. Porque las que tienen cabello largo se bañan en la mañana
Y con el cabello mojado, salirse a esa hora, no, oigan, eso es un verdadero problema de salud. Pero ¿en dónde les enseñamos esas cosas? Yo por eso ya no tengo pelo. Me ahorro jabón, shampoo, agua, todo tiene muchas ventajas. La única desventaja es el sol. Te pega el sol y te pega el frío y dices, ay, para eso era el pelo, ¿no? Mi hijo, ¿cómo me hace burla? Porque me dice, te sale más abajo que arriba, papá. Le digo, ni te rías que para allá vas. Para allá vas, ¿no? Entonces, estamos hablando ya de propuestas diferentes. Si sigo concibiendo que las personas están divididas en mente y en cuerpo, entonces que haya actividades deportivas es deseable, pero no necesario. Seguimos hablando de un viejo principio muy antiguo, ¿no? Mente sana. Ok, entonces quiere decir que lo seguimos percibiendo dividido. Cuando la SEP por fin aceptó que el niño está vivo, se mueve y siente, está intentando cambiarlo, pero no cambia el concepto base. El concepto base sigue siendo el niño está dividido en mente y en... Ok, entonces las técnicas que utilicemos para que la emoción no impida o facilite el proceso de aprendizaje serán de qué tipo? Cognitivas. Así. ¿Vamos quedando? ¿Vamos entendiendo? Por eso ustedes están sentaditos aquí, escuchando la palabra del Señor, que está enfrente, ¿no? El gorro pelón ese que está enfrente. Entonces, si se dan cuenta, hay antecedentes a nivel filosófico y a nivel práctico religiosos, ¿no? Se eleva a alguien arriba en el púlpito, ¿se han visto, no? Esas cosas que están arriba, y él está arriba. Y entonces dice, bueno, yo tengo línea directa con el jefe, ¿no? Con Dios, tengo el teléfono rojo, y entonces yo les interpreto lo que él quiere decir. Esa es una posición. La escuela va heredando esas tradiciones también, y a eso se le conoce como currícula oculta. Entonces tenemos que cambiar entonces el modelo para obtener resultados diferentes. Si queremos obtener resultados similares, seguimos con el mismo modelo y vamos a obtener, ¿no? Resultados similares. ¿Cuáles son esos resultados? 15 millones de mexicanos entre los 12 y los 65 años que fuman. 15 millones. Más de 40 millones deprimidos. Y sobre violencia, bueno, están al tanto, ¿no? Porque ese sí se los hemos dado. Sobre alcoholismo, muchachos, ¿ya lo vencimos? ¿Ya lo solucionamos? ¿Drogadicción? ¿Soledad? Pobre Chole, ¿no? Pobre Soledad. Entonces, si no hemos cambiado esos problemas sociales, entonces quiere decir que la influencia de la psicología a nivel social todavía nos falta mucho. Eso nos justificaba a nosotros buscar entonces nuevos paradigmas. Aquí la palabra clave es paradigma. ¿Qué significa paradigma? Modelo. Nada más póngale científico, ¿no? Entonces, bueno, es un modelo científico. ¿Por qué se llama emergente? Porque está emergiendo. Por eso cuando nos ponemos muy mal nos llevan a emergencias. Quiere decir que en el sistema algo cambió y modificó las propiedades y hay una condición diferente. Entonces, este paradigma está emergiendo precisamente de esos cambios que están ocurriendo. Y nos dice que tiene que haber 5 criterios diferentes para hablar de complejidad y transdisciplina. Los primeros tienen que ver como cómo entendemos a la naturaleza y los otros a nivel de epistemología. Si ustedes le preguntan a un profesor sobre su modelo teórico y le preguntan, ¿no?, sobre cómo ese modelo entiende la naturaleza y se los explica, entonces ustedes entenderán las prácticas que tienen. ¿Sí? Por eso insistía en este modelo, ¿no? Decimos, ok, dividido en mente y cuerpo, entonces ¿cómo dividimos el trabajo? ¿Intelectual? No. ¿Y cómo educamos? Educamos en la razón. ¿Y el cuerpo? Bueno, pues ahí está, ¿no? Lo bueno es que ya venden medicinas y entonces lo podemos curar, ¿no? Nada más traten de imaginarse a nivel circulatorio, el corazoncito. Ese bombea, ¿están de acuerdo? Cuando manda la sangre hasta los pies, no hay problema, hasta la gravedad ayuda, ¿no? ¿Cuál es el lío, oigan? Regrésenla hasta acá arriba. Y luego además pónganle dobleces a las mangueritas y traten de regresarla.
ya te empieza a generar problemas de circulación. ¿Y cuántas horas ustedes se pasan así? Entonces quiere decir que estamos pensando en su razón, no en su cuerpo. Vamos cambiando. Ahora, ¿cómo sería si pensáramos en el individuo no dividido? Entonces, ¿cómo sería un modelo educativo de esa naturaleza? Ok, ya están pensando complejo. Si ya están pensando en que se pueda parar, en que se pueda mover, en que se pueda, ¿no?, cambiar de lugar y no hacer, y hacer ruido y comer, entonces ya están pensando complejo. ¿Sí? Pero aquí ustedes deben de guardar silencio. El único que puede hacer ruido soy yo, ¿no? Pero ya ando mal de mi estomaguito, entonces esperen que el único ruido que salga sea de mi boca, ¿no? Oye, ¿qué sigue, por favor, maestra? Entonces, 3 cambios, digo, 2 sobre la naturaleza. ¿Cómo entendemos ahora la naturaleza? ¿Quién quiere leer esta primera? Por favor, hija. El 1 es cambio de la parte al todo. Lo que llamamos Bien. parte es simplemente un modelo en una red inseparable de relaciones. Ok, entonces ya estamos partiendo diferente. ¿Cómo entendemos a la naturaleza? ¿Dividida en ecosistemas? Sí y no. Sí en sistemas, pero ya no solo en nichos ecológicos, ¿no?, sino en sistemas un poquito más relacionados con otros sistemas, ¿no? Porque la ciudad no es un ecosistema por sí mismo, pero la selva sí está relacionada con las ciudades. El bosque sí está relacionado con las ciudades, ¿no? Entonces, estamos cambiando de la parte al todo. ¿Qué significa eso? ¿Qué se les hace pensar? ¿En qué les hace pensar? ¿Qué se les ocurre? Si desde el modelo que habíamos puesto acá arriba solo existe un universo y una realidad, entonces es muy conveniente dividir esa realidad en partes. Y a cada disciplina que estudia esas partes le ponemos un nombre. ¿Esta escuela es ejemplo de ello? ¿Por qué? Después es multidisciplinaria, trabajamos sobre la salud, pero pues a cada quien tiene sus fundamentos, tiene su objeto de estudio, metodología. ¿Y usted en qué carrera está? Psicología. Como debe de ser. Ah, no es cierto. ¿Y qué otras hay? Sí, hay otras. Medicina, optometría. Medicina, optometría. Odontología, enfermería, biología. Ok, entonces, esos nombres de esas disciplinas nos dicen que dividimos a la naturaleza en parcelas de conocimiento. Y cada quien le tocó la suya y nos hablábamos poquito. Éramos muy autistas, ¿no? Ahora ya empezamos a dialogar un poquito y ya ustedes tienen la posibilidad de tomar por lo menos alguna que otra materia optativa que es multidisciplinaria. Y hay gente que hasta eso critica, ¿no? Y se les hace mal, ¿no? ¿Por qué se les hará mal, oigan? Porque a lo mejor me llegan a comprender por qué o cómo se hace y pues al no comprender algo sientes que está mal hacer eso. ¡Wow! Hasta escalofrioso. Oigan, si logramos hacer eso con todas las personas, ¿lograremos enojarnos nosotros? Sí, porque entendemos que es de ellos. Es un proceso que están viviendo ellos. No es contra nosotros. ¿Contra quién es? Contra lo que percibe como real, o contra la realidad. Va quedando. Entonces, si ustedes escuchan a una persona descalificar a otra, ¿sí será contra la persona? No, es como la percibimos, ¿no? Entonces, si yo como papá descalifico a mi hijo, ¿sí será en realidad contra mi hijo? No, es mi pobreza de percepción, ¿no? Es mi pobreza de conocimiento. No alcanzo a ver a mi hijo, ¿no? No alcanzo a ver sus potencialidades, no alcanzo a ver sus condiciones, no alcanzo a ver sus necesidades. Y entonces digo que ¿quién está mal? Mi hijo. Ok, con los modelos teóricos es igualito. A mí me da mucha risa porque no puedes comparar modelos teóricos que nacen tan diferentes. Es como comparar un pastel triple chocolate con trufas, ¿no? Con una paella. Pues son distintos, ¿no? Hasta se cocinan diferente y tienen ingredientes distintos. Y el que le gusta, a mí me gusta el triple chocolate con trufa, ¿no? Dices, a ver, en comparación a la paella, ¿lleva leche? No, entonces no sirve. ¿Lleva harina? No, entonces no sirve.
¿Lleva chocolate? No, entonces no sirve. Si no tiene triple chocolate, no sirve. ¿Se hornea? No, se cocina en una cacerola. Ahí. ¿No? Y ya después cuando la pruebas dices, ¿sabe a pastel de chocolate? No, entonces está mal. ¿Notan las diferencias? Eso es muy importante que lo noten, porque entonces estamos percibiendo desde otros puntos de vista, ¿no? Y la paella también es deliciosa, ¿no? Pero yo prefiero pastel de chocolate. ¿Y por qué lo prefiero? Es una buena pregunta, ¿no? Muy bien. La segunda, ahorita la vamos a responder. Cambio de la estructura. Perdón, ¿quién la quiere leer para que no se cansen de mi voz aguardentosa en la mañana? Bien, por favor, hijo. Cambio de la estructura al proceso. Okay. Se considera cada estructura como la manifestación de un proceso subyacente, pero a la vez de relaciones es intrínsecamente dinámica. Así es. Eso quiere decir que todo el tiempo se está moviendo, ¿no? Y esos principios ya existían antes de nosotros. Casi todas las tradiciones indígenas o originarias, que no sé cómo llamarlas, ¿no? Pero antes, ¿no?, de la ciencia, tenían esa percepción. Ya sabían esa percepción. Y muchos de sus rituales tenían que ver con eso. Por ejemplo, un árbol, ¿no? Entonces, para cortar un árbol tenías que hacer un montón de rituales y un montón de permisos y hacer un montón de cosas, ¿no? Porque el sacerdote, el chamán, ¿no?, el curador, el sanador decía, si no los espíritus se van a enojar. Y uno decía, ay, ¿cuáles espíritus, no? Pues ya deforestamos y tenemos calentamiento global, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre llamarlo calentamiento global o que los espíritus se enojaron? La percepción era la misma. Estás percibiendo que hay cierto orden, rompes ese orden, nos va a afectar. Y nosotros no nos estamos dando cuenta de eso porque seguimos esperando que las relaciones sean uno a uno. Y en las relaciones uno a uno, de veras es bien difícil entender esas cosas. No entendemos por qué nos causa cáncer. Porque no hay una relación uno a uno. Hay sustancias que ya las tenemos bien probadas en laboratorio y lo producen, pero hay gente que se expone a esas sustancias y no les da. Entonces no acabamos de entender, ¿no? Nos causa un poco de lío, ¿no? Pero nos daba confianza tener relaciones uno a uno. Pero en la vida no existen. Así, un fenómeno que solo se relacione con otro fenómeno no existe. De hecho, tuvimos que inventar unos cuartos cerrados en donde aisláramos todas esas variables y todo más pudiéramos controlar una, ¿no? Y se llama laboratorio. Es este es el L, laboratorio. Pero cuando quieres salir hacia allá, en esa relación uno a uno nos causa mucho conflicto. Entonces, si se van entendiendo estos dos principios, entendemos a la naturaleza diferente. Nuestro gran salto en el entendimiento fue analizar las estructuras y descubrirlas, ¿no? Es decir, entonces, ¿cómo se estructuró? Por lo tanto, entonces también, ¿cómo se construyó? ¿Sí? Acá nos dice que esta estructura se modifica y es inherente al sistema. Eso nos haría ver a la salud distinto, ¿no? Entonces, si hay sistemas en el cuerpo, también lo dividimos por sistemas para entenderlo, ¿no? Entonces, sistema respiratorio, sistema digestivo, etc. Y entre el digestivo y el respiratorio, ¿hay relación? Pues sí hay relación. ¿Vamos quedando? Entonces, si modificas esa relación, aparecen condiciones nuevas. Y a esa condición nueva solemos llamarle enfermedad. ¿Vamos quedando? Entonces, ¿quedan claras estas? ¿Sí? Entonces, ya no vemos a la naturaleza por partes, sino la entendemos como un sistema complejo, ¿no? Un todo. ¿Sí? ¿La que sigue, maestra, por favor? Bien. Dice, acéptalo, estamos perdidos, ¿no? Ya llevaba al bebé y ya se le hizo viejito. ¿No? Así me dice mi esposa cuando vengo manejando. Dice, ya, pregunta, acéptalo, estamos perdidos. No, por aquí era. Bueno, entonces, las condiciones actuales tienen que hacernos reflexionar sobre nosotros mismos y sobre el planeta. Tenemos que empezar a aceptar cosas, ¿no? Y algo que tenemos que aceptar es que los seres humanos están muriendo con poca dignidad. Están muriendo con enfermedades crónico-degenerativas terribles.
intubados, ¿no? En los hospitales solos, con un trato inhumano, en fin, ¿no? Está como difícil. Por favor. Muy bien. Ahora entonces vamos sobre la epistemología. Yo sé que no hay que poner tanto contenido en las diapositivas, pero soy viejo, entonces, perdónenme, ¿no? Entonces yo decía, bueno, es que sí vale la pena ponerlo completo, ¿no? Entonces, ¿quién quiere leer la 3? Por favor. Cambio de la ciencia objetiva a la ciencia epistemológica. En el nuevo paradigma se cree que hay que incluir explícitamente a la epistemología, el entendimiento del proceso del conocimiento y del cognoscente mismo, Sí. el conocimiento que hacemos de la realidad. ¿Y eso qué significará, muchachos, ese párrafo? Porque está muy dominguero el lenguaje. Entonces, ¿sí? ¿Quién? ¿El conocimiento se produce? ¿Quién lo produce? No, nosotros no. Los autores elevados en el limbo allá. Los hijos de Zeus, ¿no? Los autores. Así es, autores. ¿Y por qué volteo para arriba? ¿Dónde están los autores? ¿Qué modelo era ese? Oh. Empieza a dar escalofrío, ¿no? A mí me gusta hablar con autores vivos, ¿no? Y que puedo ver, ¿no? Y que les puedo preguntar, oye, en este párrafo, ¿qué quisiste decir? ¿Y saben qué pasa? Frecuentemente me dicen, a ver, préstamelo. Y dice, no me acuerdo. Es muy chistoso, ok. Los seres humanos, hasta donde sabemos, somos los únicos que producimos conocimiento en este mundo. No todos los seres humanos, solo los elevados, solo los tocados por Dios, ¿no? Desde este paradigma se dice, tienes a nivel epistemológico que entender cómo se produjo ese conocimiento. ¿Cómo lo puedes entender? Primero, ¿quién? ¿Cómo? Nos falta una. ¿Dónde? Ya aparece noticia del periódico, ¿no? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿No? Mató, la violó, la asesinó, la... ¿Dónde? ¿No? ¿Cómo? ¿Se acuerdan de la canción? ¿No? De Café Tacuba, qué bueno que ya no la pasan. Entonces, ¿quién lo produjo? ¿No? Lo produjo Baruch Espinosa, ¿no? Con ese. O lo produjo González. ¿Por qué es importante el apellido? ¿Será igual entonces un Rodríguez, ¿no? que un Weber? Max Weber. ¿Cuál sería mejor? No, pues tengo entendido que el que produce conocimiento puede ser el que está inmerso en el fenómeno únicamente. ¡Wow! Y a eso le llamamos contexto. Les digo que yo no sé por qué vienen tan despiertos, ¿no? O sea, yo todavía sigo dormido. Contexto. Entonces tenemos que ver quién lo produjo, cómo lo produjo, para qué lo produjo y en dónde. Ese contexto entonces nos dice, ¿no? el resultado, nos ayuda a entender las afirmaciones que hace esa persona. ¿Sí? ¿Vamos quedando hasta aquí? Esto es bien importante, pero también nos dice que también tenemos que tomar en cuenta al que aprende, al cognoscente. Entonces, si este está en un contexto y este está en otro contexto, ¿qué creen que vaya a pasar? Hay una asincronía. Tiene otro contexto, no logra entenderlo suficientemente bien. ¿No? De hecho, no entiende bien cómo se produjo, pero frecuentemente el que no entendamos algo se ve bien, porque entonces quiere decir que está muy elevado. Entonces tengo que aspirar a alcanzarlo, tengo que aprender más para alcanzar ese conocimiento, ¿no? Entonces si no lo entiendes, lo siento, ¿no? Fue una de las grandes críticas que se hizo, por ejemplo, al psicoanálisis, que decía que era como tan específica su epistemología y su terminología, que el beneficio que podían tener las personas pues era más limitado, es mucho más limitado. ¿Sí? Vamos quedando entonces.
tenemos que hablar entonces ya de una ciencia en donde quede claro cómo se produjo, quién lo produjo y cómo lo produjo, pero también cómo se relaciona con el que aprende. Es decir, tendríamos que tomarlos en cuenta ustedes. Y eso no ocurre mucho, ¿verdad? Bueno, en complejidad sí, ¿vale? La 4, ¿quién se la lee? Por favor. Cambio de la construcción a la red como metáfora del conocimiento en el nuevo paradigma. La metáfora de la construcción sobre principios sólidos y axiomas está siendo reemplazada por la metáfora de la red. Cuando percibimos la realidad como una red de relaciones, nuestras descripciones forman también una red interconectada que representa los fenómenos observados. Ok, ¿y esa qué quiere decir, oigan? ¿Qué se entiende? ¿Que les gusta Facebook? ¿No? Levante la mano, ¿quién le gusta Facebook? Sí, sí tengo Facebook. Ok. Facebook es un ejemplo de verdad clarísimo sobre esta metáfora de las redes, ¿no? Lo malo que tiene Facebook es que es una red, y entonces si yo me peleo con mi pareja y me separo de mi pareja y bloqueo a mi pareja, ya no vas a ver nada de mi muro, ni vas a ver nada de mí. ¿Esto es cierto? ¿Y cómo saben? Porque suele pasar a veces, ¿no? Ok, entonces, si yo estoy aquí con mi página y ella estaba aquí con su página y así, y establecemos otras redes, entonces hace otro perfil y ¿qué pasa? ¿Y cómo dijo? Encuentra. Charros, entonces siempre estamos espiados. Sí, ¿no? Siri y Alexa todo el tiempo nos están espiando, ¿ok? Y entonces cada uno de nosotros conforma un nodo, y cada nodo tiene las mismas posibilidades y las mismas propiedades sobre pasar información o detener, ¿no? Y por eso ustedes son ya expertos en el dedo, ¿no? Entonces pasa, esto no, esto no, esto no, esto no, esto sí, esto no, esto no, esto no, esto no, ah, esto sí, concierto, esto no. Entonces ustedes cambian los flujos de información. Por eso es tan importante para las redes entender la opinión pública y cómo manipular, ¿no? Trump ganó así las elecciones, ¿no? Nada más por los likes y las cosas que enviamos. Hay algoritmos complejos que te dicen si estás a favor o no de alguien, por ejemplo. Entonces, yo no estoy a favor de nuestro presidente, tampoco estoy en contra, pero por lo que comparto y lo que le doy like, pareciera que estoy a favor. Entonces, en los grupos que yo tengo, ¿no? Me suscribí a uno de arqueología mexicana para ver noticias arqueológicas, y me llegan noticias en donde el peje hizo no sé qué cosa mal, y otra que hizo mal, y otra que hizo mal, y yo dije, bueno, ya cancelo esa, ¿no? Y entonces ahora estoy en otra de juguetes antiguos, y me llega del peje. Quieren convencerme de que el otro está haciendo malas cosas, aunque sean fake news o noticias equivocadas, ¿no? Entonces es una jugada política muy sucia y muy baja, pero así funciona. Vamos quedando entonces con la metáfora de la red. Ahora entonces, ¿qué quieres analizar de la red? ¿Quieres analizar nada más un nodo? ¿O quieres analizar la relación entre estos nodos? ¿O quieres analizar la relación entre estos nodos? Entonces, ¿cuál es el nivel que quieres trabajar? El que tú quieras. Por eso algunos de sus maestros dicen, es que en complejidad ni siquiera tienen una metodología unificada. ¿Habría que tener una metodología unificada? En ciencia positiva, sí, solo una, y todos tienen que hacerla así, pero en esto, ¿habría una sola metodología, muchachos? Dicen, es que los de educación especial tienen una metodología, sí, porque ¿qué estudian? Y los de salud tienen otra, sí, porque ¿qué estudian? Salud. Y ahora, ¿de salud qué quieren estudiar, muchachos? La economía afectará la salud. Pues pregúntenmelo a mí que soy pobre. Pues sí, tienes acceso diferente a alimentos, y esos alimentos no afectan la salud. Ya establecimos relaciones, ya están pensando complejo.
Por favor, maestra, la que sigue. Entonces recuérdenlo, son metáforas de conocimiento. Por eso a algunas personas les causa muchos problemas, ¿no? Y esta sí ya de plano es la más violenta, ¿no? Esta ya está así como horrible y horrorosa. ¿Quién quiere leerla? Ya es nuestro cambio epistemológico. Por favor. Cambio de la verdad a las descripciones aproximadas. Se reconoce que todos los conceptos, teorías y descubrimientos son limitados y aproximados. La ciencia jamás puede proporcionar un entendimiento completo y definido de la realidad. El conocimiento no es objetivo, sino paradigmático. Y otra vez, paradigmático significa modelo. Y aquí es donde muchos de nosotros que ya estamos viejitos sí nos causa escozor. Porque nos enseñaron a buscar la verdad. Nos enseñaron que había una sola verdad y que por lo tanto había que descubrirla. Eso nos permitía, a los que en algún momento hicimos ciencia de este tipo, a veces hacer cosas reprobables, éticamente y moralmente, ¿no? Como golpear a un niño cuando se equivocaba, darle una cacheta, o darle una luneta, ¿no? Ya después había que curarle las caras, pero darle una luneta cuando acertaba, porque era en nombre de la verdad, en nombre de la realidad, en nombre de la ciencia. Por eso acá nosotros decimos que tiene que incluirse otras formas de conocimiento, filosófico, ético, artístico, muchas otras formas de conocimiento que la ciencia no toma en cuenta en su modelo básico y que no tiene por qué. Pero nosotros creemos que desde otra postura sí tendríamos que tomarlo en cuenta. Hay mucho daño, mucho sufrimiento en la investigación, muchachos. No solo de personas, también de otros seres, ¿no? De muchos animales. Si han leído en sus shampoos, algunos shampoos y etiquetas que dicen no se experimentó con animales, no se le generó sufrimiento, ¿por qué creen que lo ponen? Porque se hacía y se sigue haciendo para que mi cabello quede seboso, ¿no? Sedoso. Sí, así me parecía que hoy me voy a peinar, ¿no? Y me acuerdo que no tenía pelo y dije, no, creo que no. ¿Vale? Entonces, esto es importante. No buscamos la verdad, solo aproximaciones. Y aquí es donde sí, pues la mayoría dice, no es posible. Si no están buscando la verdad, entonces no es científico. Y si no es científico, no sirve. Y lo descalificamos. ¿Vamos quedando? Entonces, sí, esta sí ya era violenta. Descripciones, por Dios santo, ¿qué es eso de describir aproximadamente? Pues sí, estamos tomando en cuenta que el que genera el conocimiento también es un sujeto. También la condición es subjetiva. Y también es subjetivo el tiempo, ¿no? Y las condiciones en las que vivimos. Entonces, a mí no me interesa que mi paciente descubra la verdad, ¿no? O si lo que me dice o no es verdad, a mí no me interesa. Porque con eso que la persona se quedó, con eso se está construyendo, con eso está transformando sus sistemas, con eso está cambiando, ¿no? Sus propiedades. Entonces me interesa que su mamá le haya pegado, ¿no? Hasta el cansancio y que eso es verdad o no. No me interesa. Lo que me interesa es cómo lo vivió ella y con qué se quedó. Y entonces con qué modifica sus sistemas. Vamos quedando. Por eso entonces no necesito aplicar un cuestionario miles de veces para validarlo. ¿El testimonio de la persona será certero? Pues sí. Exacto, ¿para quién? Entonces todo depende del punto de vista de él. Observando. Si se dan cuenta, entonces aquí el que está aprendiendo, el que está investigando, no está arriba, observando. No está atrás de un espejo de Gesell, ¿no? Una cámara de Gesell, no está atrás. Cuando está interviniendo es parte del proceso. Es parte del proceso. Y a eso se lo debemos, ¿no? En parte a la investigación participante o participativa, es decir, dice, ve al lugar, involúcrate, vive como ellos, siente como ellos, y entonces podrás explicar un poquito parecido a ellos. ¿Por qué no será igual a ellos? Porque yo tengo una historia diferente a la de ellos. Y entonces mi percepción de lo que yo viva será diferente a lo que ellos mismos viven. Por eso solo estamos haciendo descripciones aproximadas.
¿Sí? ¿Vamos quedando? Es como bien diferente y muy violento, ¿no? Pero bueno, aquí está, ¿no? Nicolás, por favor. Ok, entonces el pensamiento complejo no busca unificar el todo separado. Esta es una de las grandes críticas del pensamiento complejo, que dicen, ay, es que quieren juntar todo. No, no queremos juntar todo, ¿sí? Queremos construir diferente el conocimiento, ¿sí? Sino lanzar un desafío en pos de la religación de la complejidad. No se trata de enfocar la complejidad como puro rechazo a lo simplificante de la lógica aristotélica o del principio de separación. Por el contrario, el pensamiento complejo implica integración de lo sobredicho en un principio de relaciones rotativas continuas, ¿no? Por eso ustedes suelen decir en la relación de pareja, ¿no? Del odio al amor solo hay un pasito, y del amor al odio también nada más hay un pasito, porque entonces la relación está modificándose constantemente. Y la relación con los papás también, ¿sí? Vamos quedando, por favor, maestra. Ok, entonces ahora, ¿qué es esta cosa de la transdisciplina? ¿Qué entienden ustedes por transdisciplina? Disciplina, ya lo entendimos, ¿no? La biología, la química, ¿no? La psicología, por supuesto. Pero, ¿qué entenderemos ahorita por lo transdisciplinario? Aquí está. Aquí está. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo separado de la naturaleza? Ah, no, perdón, eso es otro. Dice, entrelazamiento. Los lazos, si los entretejen, ¿qué forman? Un nuevo tejido, un nuevo suéter, ¿no? Una nueva camisa, ya tiene otro tejido, ¿no? Si a esa camisa le jalan un hilito, ¿cambia la estructura? ¿Cambia el sistema? Ok, entonces lo que estamos buscando es empezar a construir ese entrelazamiento. Y aquí en la escuela ya está ocurriendo, que ustedes ya puedan estudiar con la gente de optometría, con la gente de medicina, una materia, a mí me parece increíble, ¿no? Me parece ya muy, muy interesante. Dice, es importante decir que el entrelazamiento termina con la diferenciación hasta donde es posible entre lo social y lo natural. ¿Eso qué significa? ¿Se acuerdan de la división entre los hombres y la naturaleza? Entonces, ¿qué busca hacer esta transdisciplina? Lo social no es diferente de la... Porque mientras sigamos percibiéndonos diferentes de la naturaleza, ¿cómo vamos a tratar a la naturaleza? Como a nuestra disposición. ¿Y está a nuestra disposición? No. Ahora entonces, ¿en dónde estaría la naturaleza si los seres humanos nacieron en este planeta? También en los seres humanos. Entonces, ¿en ustedes está la naturaleza? Sí, nada más que hemos creado un cuerpo ya bastante artificial. Un cuerpo que se ha ido adaptando a esta posición sentados. Entonces los intestinos se están espasmando, están perdiendo curvatura, se hacen pólipos, ¿no? Estamos ya modificando este cuerpo, pero no evolutivamente hablando, o sea, se está deformando, ¿no? Entonces ya los que usamos prótesis, ya somos muchos, ¿no? Ya muchos necesitamos prótesis para poder ver bien, si no, no logramos ver. Entonces, dice, por lo tanto, para desarrollar un andamiaje que amparase las ciencias sociales, era suficiente encontrar una manera de exponer que no existe una linealidad en su seno. Bastaba dominar entonces la complejidad de tipo social. Esta para mí es básica e importante, ¿eh? Esto no es una división. Lo social no es diferente de lo natural. Nada más que creímos y queremos hacerlo diferente, pues para ponernos arriba y justificar la destrucción que hacemos de los ecosistemas y del planeta mismo, ¿no? Por favor, Néstor. Muy bien. Ahí está. Ay, esa sí regresó. Ahora, entonces vamos a las metodologías, ¿no? Híjole, aquí nos metemos en un lío porque ¿qué quieren estudiar? Entonces, pues tienen en buena medida que desarrollar su propia metodología. Y se va entendiendo. ¿Y a qué nivel lo quieren estudiar? ¿A nivel social? ¿A nivel familiar? ¿A nivel individual?
a nivel celular, ¿no? A nivel de relaciones virtuales, ¿no? En las redes, en Facebook, en WhatsApp, ¿no? ¿Cómo lo quieren estudiar y dónde lo quieren estudiar? Bueno, pues ya de ahí. Entonces vamos a hablar, ¿no? Que se da preferencia a modelos relacionales y por lo tanto subjetivos. Uno se llama modelización, el otro se llama simulación de sistemas complejos. Si alguna vez ustedes se han puesto una inyección o una vacuna contra algún tipo de virus, por ejemplo los de la influenza, ustedes dicen, hay que vacunarse antes, ¿no? Contra la influenza, pero ¿qué cepa de virus sabemos que va a ser la más probable para ponerles esa vacuna? Porque son miles de cepas. ¿Ok? Entonces, ¿y cómo se hace eso? A través de un sistema complejo o un modelo, modelización, ¿vale? Luego, el pensamiento complejo reclama la necesidad de incorporar de modo sistemático y explícito esa subjetividad. Pero también, ¿sí?, todo lo que produce el hombre en términos de conocimiento para generar este marco epistemológico ampliado. A ver, eso que vas a hacer, ¿para qué va a servir? Eso que vas a hacer daña a la persona. Eso que vas a hacer genera sufrimiento. Eso que vas a hacer genera deterioro. Eso que vas a hacer cambia drásticamente los sistemas. ¿A favor o en contra? Entonces, aquí sí tenemos que hacer un marco ampliado. Y la ética y por lo tanto la moral sí tendrían que estar presentes. En el modelo tradicional no, pero en este sí, ¿vale? Entonces tenemos que hablar de filosofía, de humanidades, de literatura, de arte. Por eso ahorita está en boga que hagas danzaterapia, o que hagas musicoterapia, o que hagas, no sé, ¿no? Montones de terapias. ¿Y por qué están funcionando? Bueno, porque mientras más enfocada esté la persona en algo, menos problemas va a tener, ya que va a estar enfocada en ese algo y va a empezar a desarrollar como que ciertas habilidades que lo distraigan de sus conflictos, por así decirlo. Pero más que lo distraigan, que lo construyan diferente, lo dijiste bien, que lo construyan diferente. Entonces, ¿por qué funciona la delfinoterapia? Y si no lo han hecho, está jefe en el asunto. O la equinoterapia. ¿Por qué no se está funcionando eso? Pues, en parte es por la relación que hay con las otras especies, ¿no? Y no estamos dividiendo ni el cuerpo ni la mente, sino que estamos viendo como uno solo. Ni Y lo también, social, ni lo ¿no? social con la naturaleza. Pero ¿qué creen? Cuando analizas con los modelos clásicos a la delfinoterapia y a la equinoterapia, no sabemos por qué funciona. No encontramos la relación porque no es uno a uno. Y no lo encontramos, ¿no? Pero ¿y eso evita que funcione? No, ahí están las mamás llevando a los chicos, ¿no? Y los chicos encantados con los caballos, tocándolos, y los caballos también interactuando con ellos y relacionándose. Y cuando entonces cambias el sistema, del sistema surgen propiedades emergentes diferentes. Vamos, ¿no? Entonces, aquí es donde yo me siento muy utilizado como psicólogo, porque me va quedando claro entonces que lo social está enfermando a las personas. Y luego me lo mandan al consultorio y me dicen, convéncelo de que él tiene que cambiar, sin cambiar el sistema. Ahí yo sí tengo mis problemas, o sea, es así de, es que es su trabajo, o sea, el trabajo lo está matando. No, dile que se adapte, que cambie, que vea diferente las condiciones, ¿no? Y que siga trabajando ahí. Y dices, ¿qué hacemos entonces? ¿Ven entonces por qué se tiene que incluir también esta parte subjetiva y esta parte de ética? Es bien importante, ¿ya lo checaron? Muy bien, entonces, la siguiente por favor. El arte básico, la literatura básica. Ahorita estamos narrándonos. Y hay partes, ¿no?, de terapia en donde haces narrativa, ¿no? Te narras a ti mismo, te cuentas a ti mismo, te platicas a ti mismo y te reconstruyes a ti mismo. Bueno, este es de la modelización de los sistemas complejos, este es uno. ¿Ya lo vieron? Este es de las enfermedades a nivel mundial. Este es un ejemplo. Entonces, ustedes pueden hacer una investigación en complejidad tan cuantitativa o tan cualitativa como quieran. No hay límite. De hecho, ese es uno de nuestros problemas serios. No tenemos límites claros. Que si alguien les dice que un modelo no tiene límites, no tiene problemas, o no los tiene claro,
les están mintiendo. Pero no, sí tenemos límites, y nuestros límites es que nuestros límites no son muy claros, ¿no? Entonces, chéquense, aquí en el centro, ¿ya vieron el cáncer de colon? Ay, ¿ya vieron la cantidad de rayitas que tiene? Entonces, ¿de qué nos estamos muriendo más los humanos? De cáncer. ¿En dónde? En la parte que quieran. Pero eso es bien chistoso. En las zonas metropolitanas encuentran cáncer en todas las partes del cuerpo. En provincia son muy específicas. Por ejemplo, en Yucatán, en toda la península, como tienen líos con el agua y el agua es calcárea, suelen desarrollar tumores en riñón. Entonces, digamos que el cáncer que es común encontrar es esas. Pero en las zonas metropolitanas lo encontramos en todas partes. Eso ya nos va diciendo algo. Ya nos va hablando de las relaciones y de los estilos de vida, ¿sí? Y si una gran cantidad se muere, ¿no?, de cáncer de colon, pues la alimentación tendrá algo que ver, ¿no? Pues ya la OMS nos lo dijo, sí, ¿no? Grasas animales, proteína animal, hay más posibilidades, pero no todo el que la consume lo desarrolla. Esas son las cosas interesantes. ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no eso? No, Chihuahua, ¿no? Todo sería tan fácil si se murieran todos de la misma causa. No se mueren. Entonces, por ejemplo, la vacuna de influenza que decíamos, tiene que ver con estos modelos. Y entonces haces una predicción con el clima, la cantidad de personas, su edad, su alimentación, y dicen, el más probable que pegue es este. Y entonces ese es el que te vacunan y te inyectan, ¿no? Sí. No, iba a mencionar que puede ser que no ignoramos así como todos de una sola enfermedad, porque también vienen estas cuestiones genéticas de nuestros ancestros. Por supuesto, ¿no? Nada más que cuando nos metimos a hacer historia, ¿no?, y que hace un psicólogo estudiando historia, desde la óptica clásica es imperdonable, es una herejía, ¿no? Valdría la pena quemarlo en frente del búnker de leña verde. Si estás buscando entender las cosas diferentes, te vas a la historia. Y en México, el cáncer no se vuelve un problema de salud pública, por supuesto ya existía, pero no se vuelve un problema social de salud pública, sino hasta 1970. Sí, ya nos pone a pensar así de, a ver, o sea, ¿y eso entonces que no es hereditario? Sí, pero ¿y entonces qué cambió la información genética? ¿Se han preguntado eso? ¿Qué la modificó? En algún punto se modificó, entonces, ¿qué la modificó? Y nos pusimos a investigar, y de 1960 a 1970 se consolidó el proceso de industrialización del país. Nos volvimos industriales. Y por lo tanto la gente ya no es campesina, es obrera. Entonces cambia el sistema. Si cambia el sistema, van a emerger propiedades diferentes y aparecer la diabetes, la hipertensión, los problemas cardíacos, o sea, de paros cardíacos, ¿no?, los infartos cerebrovasculares y el cáncer como principales causas de muerte en los mexicanos. Y entonces ya después se dice, ¿ves que los mexicanitos están mal? Ya tienen una herencia maldita. Los conquistó Cortés. Y en esa herencia maldita está la diabetes. O la diabólica, como decía mi abuelita. Le tenía un miedo mi abuelita y se la produjo. Ahora lo puedo decir, se la produjo, ¿no? Porque ella vio cómo la diabetes había matado a sus contemporáneos, ¿no? Y entonces ya es la diabólica, era firma de muerte, ¿no? Pero estamos hablando de los 60 años. Entonces ahora, ¿cómo explicamos que haya niños de 12 años con diabetes? Si buscamos relación 1 a 1, híjole, no nos queda otra más que decir, debe ser herencia. No, debe ser herencia, si buscamos relación 1 a 1, ¿no? ¿Sí? ¿Sí queda? Ajá, perdón. Bueno, con lo que dijo de los niños, pues lo más lógico sería que es por los modos alimenticios que le van dando los papás, que ellos así los educaron y por eso también a sus antecesores les dio diabetes. Ya vamos viendo otros procesos. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, nada más como paralelismo, atrevámonos a pensar diferente. Nada más vamos a hacer un paralelismo, no exactitud.
¿Ok? Entonces, la diabólica es social, ¿están de acuerdo? La diabetes. Y en buena medida sabemos que consumir calorías en exceso nos acerca, ¿no? Ok, entonces, ¿qué son las calorías? Lo voy a dividir así. Ok, y en la naturaleza, ¿qué tenemos? Un sobrecalentamiento. Aquí está el paralelismo, ¿ya lo vieron? Por eso decimos que la frontera entre lo social y lo natural se diluye. Hay un exceso de calor, hay un exceso. Y sí, literalmente en alguien que tiene diabetes su temperatura interna es más alta. Ahora, ¿qué necesitamos para que tengamos un alto consumo de calorías? Sobreexplotar el planeta. Queremos azúcar, queremos caña de azúcar, ¿no? Ay, lo que no sepan dulces, hasta el triple chocolate con... Sí, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué necesito entonces para producir ese pastel? Monocultivos de trigo, de caña de azúcar. ¿Y eso no agota la fertilidad de la tierra? ¿Y no destruimos ecosistemas para sembrar esas cosas? ¿Y la división entre lo social y lo natural empieza a diluirse? Y ya no es como tan clara, ya no es como tan, ¿no? Empieza a diluirse ahí, ¿no? Y ahí ya establecemos un paralelismo entre diabetes y calentamiento global. Interesante el asunto, ¿no les parece? Por supuesto, si buscamos relación 1 a 1, el calentamiento con la diabetes no tiene absolutamente nada que ver. Sí, ese es el problema. ¿Ya vieron por qué nos estamos atreviendo a pensar diferente? Y a afirmar cosas diferentes, ¿no? Pues a inventar cosas diferentes. Sí, estamos inventando. Porque luego si les dicen, es que nada más inventan cosas. Sí, y algunas servirán, otras no. Pero hay que inventar, ¿no? Hay que crear. Y adivinen a quién le vamos a dejar este planeta. Ese planeta lleno de enfermedades, ¿ya lo vieron? Todas esas, casi todas esas son crónico-degenerativas. Por lo tanto, prevenibles. ¿A quién se los vamos a dejar, oigan? Entonces, ¿quién tiene que resolver? Pues usted. Ustedes, ¿no? Por favor, esta es la que sigue. Muy bien. Ok, entonces, híjole, esta es muy dura, ¿no? ¿Quién la lee, por favor? Por favor. ¿Por qué se suicidó el libro de matemáticas? Porque tenía muchos problemas. Era el Baldor. ¿Quieren problemas? Ahí hay problemas, ¿no? Es un chiste, pero no es un chiste, porque, a ver, si todo depende del punto de vista, los problemas que nosotros consideramos problemas, ¿serían problemas? ¿No? Solo tienes que cambiar perspectivas, tienes que cambiar situaciones, tienes que cambiar conocimiento, tienes que cambiar estilos de vida, tienes que cambiar cosas. En realidad no son problemas, ¿no? Problemas el de matemáticas, por eso se suicidó. Y sí, mucha gente se nos suicida por eso, pero se nos suicida por problemas económicos. ¿Y cuál creen que es la otra causa? ¿Cómo? Soledad. Soledad, desamor. Hay una muy buena medida, un buen porcentaje de esos suicidios que yo les llamo el berrinche máximo. Me mato para darle una lección a alguien. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Y yo le doy el berrinche máximo, ¿no? O sea, si fue así de, para que vean qué van a hacer sin mí, pues te van a llorar. Y en el mejor de los casos, un año, ¿no? Y después, pues seguirán con su vida, ¿no? Y tú muerto, pongámoslo en probabilidades, ¿no? Te mueres. 50% de que tengas, que haya algo o que no haya nada, ¿no? Entonces ya de ahí ya la llevas en contra. Luego de ese 50% de probabilidades de que existas, pero puedes tener conciencia de ti mismo en esa vida o no tener conciencia de tu vida en esa vida. Entonces si no la tienes, ya vas en contra. De ese 25% que queda, tienes 50% de posibilidad de poder ver al otro sufrir o no. Y entonces esa idea que yo tenía de regodearme en mi placer de ver cómo sufren, tiene todo en contra.
tienen todas las posibilidades en contra. Ahora, pregúntense entonces cómo construimos una sociedad en donde alguien prefiere quitarse su vida para hacer sufrir al otro. Imagínense entonces qué nivel de sufrimiento tuve yo creyendo que el otro me lo provocaba. Es durísimo. Es durísimo. Por eso les digo entonces que los problemas no existirían en esa condición. ¿Sí? ¿Vamos quedando por ahí? Entonces, cambiemos otra circunstancia. Y sobre todo, empecemos a modificar esto, ¿no? Algo que nosotros no hemos entendido es nuestro potencial y nuestro poder como consumidores. Nuestros hábitos de consumo generan cambios en los mercados internacionales como no tienen idea. Pero no lo hemos descubierto porque quieren que estemos separados y que estemos individualizados. Y entonces no nos juntamos y no nos decimos, ¿saben qué? Ese producto no conviene, dejemos de consumirlo, se acabó. ¿Qué creen que va a pasar? Se acaba el mercado y se abrió. Nos está pasando ahorita con las bolsas de plástico, ¿no? Entre forzados y con un poco de conciencia, ahí medio, ya empiezas a llevar tu topper, ¿no? Empiezas a llevar tu envase, ¿no? Ya empiezas a llevar tu, ¿no? ¿Dónde dije que los entrenábamos para ser godines? Ay, perdón, trabajadores. Y no saco el topper porque lo dejé en el carro. Yo también traigo mi topper. No se quiere ir, allá, vámonos, órale. Ok, entonces, ¿qué métodos preferimos? Nosotros en salud preferimos los cualitativos, los biográficos y las historias de vida. Porque si alguien sabe cómo vivió y eso generó una diabetes, pues es la persona. Entonces nos fuimos a preguntarles a las personas. Les dimos el micrófono, cambiamos la posición y les dijimos, con mucha humildad, por favor, enséñenos. Nosotros ya no íbamos a enseñarles nada. Íbamos y les decíamos, por favor, enséñenos. ¿Sí? Y tenemos ya cerca de 3,000 historias de vida hechas. Sobre cáncer, muchísimas. Descubrimos algo rarísimo en el cáncer, que tiene cierto sentido. En México, nada más hay 2 casos registrados de cáncer en corazón. En todas las demás partes del cuerpo es muy fácil encontrar, pero en corazón nada más 2 casos. Y le preguntaba a mi amigo el oncólogo, le digo, oye, y como, ¿qué hipotetizas, no? De por qué en el corazón no. Me dice, porque se mueve mucho. Y yo así de, me dejó anonadado, atonta, ¿no? Sí, porque dije entonces, el movimiento es básico y fundamental para el cáncer y para casi todo. Y me cayó así de sopetón, ¿no? Así de, entonces, si estás dispuesto a quitarte la vida por la relación horrible en la que estás, entonces, ¿qué hay que hacer? Y la única categoría que encontramos que compartían todos los tipos de cáncer, la única que compartían todos, así que todos la tenían, es que se sentían amenazados. Por lo que gusten y manden, ¿eh? Ahí sí ya, la mamá, el papá, el esposo, el trabajo, los traslados, el dinero, lo que ustedes gusten y manden, eso sí ya era muy variado, pero la única categoría que compartían era la amenaza, sentirse amenazados. Y todo mi puerquecito, ¿qué me decía? Huye. ¿Y mi razón qué decía? ¿No? Así me entrenó mi jefa. Ya cuando me decía, Gerardo, a ver, ven. Y ¿no? En ese momento, todo mi cuerpecito decía, corre, huye. Pero como las mamás leen la mente, tienen poderes telepáticos, ¿eh? ¿Qué me decía? Y si te vas, te va a ir peor. Y agachaba la cabeza e iba a que me pegara. Y esta misma persona que después me reclamó que por qué no podía dejar a esa mujer que me maltrataba. Yo digo, jefa, porque tú me enseñaste que si me quedaba me iba a doler, pero que si me iba a ser eso. Y entonces todas esas personas sentían la necesidad de moverse, pero no se movían. Me cayó tan de sopetón, de verdad me quedé frío el día que estaba platicando con mi amigo. ¿Y por qué tenemos amigos oncólogos?
Porque hay que ir estableciendo diálogo, ¿no? Tengo otro amigo, ¿no? Son parejas, son tan muy buenos médicos, pero esos se especializan nada más en quitar vesículas biliares y apéndices. Nada más, esa es su especialidad, ¿no? Quitan, ¿no? Y él me decía, Gerardo, el 95% de mis pacientes son mujeres. Ahora él me preguntaba a mí, ¿no? Me dice, es que yo no puedo creer que la vesícula biliar de las mujeres, pues no sé, tengo una falla genética o tengo un problema, ¿no? Tengo un defecto, ¿no? No, le digo, por eso sí hay. Les mentimos. Les dijimos que la felicidad estaba en lo externo. A nuestras abuelas, a nuestras mamás y a nosotros nos dijeron que en un hombre. A ustedes que en un trabajo. Pero la mentira es la misma, que la felicidad está afuera. Esa es la diferencia entre el capitalismo y el neoliberalismo. El capitalismo explotaba al hombre por el hombre. Y sí cabía la palabra, porque eran los hombres. Las mujeres estaban explotadas en la casa. Pero bueno, en el trabajo laboral, en el remunerado, el hombre explotaba al hombre. En el neoliberalismo, que se llama Nueva Libertad, o sea, quiere decir que ya había una y ahora les vendemos una nueva. ¿Cuál es la nueva libertad? Haz todo lo que tú quieras, siempre y cuando tengas dinero. Entonces, ¿cuál libertad? Y en esa, ustedes se explotan solitos. Por eso el género ya no es tan importante. Por eso en términos sociales el género se va abriendo, porque es una condición económica. No importa que seas hombre, mujer, quimera, lo que tú quieras ser, ¿no? Queer, trans, LGBT, ya me perdí, ¿no? Queer. No importa, siempre y cuando seas un excelente trabajador, eso es lo que interesa. Y que no tengas hijos. Porque los que tenemos hijos, decíamos, no. O sea, tengo que ir a darle de comer, o sea, lo siento con la pena, pero tengo que ir a darle de comer. Si no tienes hijos, te puedes quedar hasta las 12 de la noche a trabajar. Al cabo a la 1 todavía alcanzamos a los cuates en el mar. Y si la mayoría andamos pensando en no tener hijos, ¿es nuestro? ¿O es Social. Y entonces lo están decidiendo ustedes? ¿No? A los hombres, ahora que nos dijeron, ¿no? Ya no los queremos dentro de las familias. Y dijimos, ¿y eso qué implica? Que ya no tienes que mantener a nadie. ¿Dónde firmo? ¿No? Ya no queremos que esté dentro de la familia. ¿Y eso qué implica? ¿No? Que te puedes gastar todo el dinero en tus tonteras. ¿Dónde firmo? Y generamos mucho miedo a la responsabilidad, mucho miedo al compromiso y mucho miedo a guiar a alguien. ¿Sí? Pero el problema es que no les estamos enseñando a estar solos. O sea, les pedimos que estén solos, pero no les decimos qué les puede pasar y cómo prevenirlo si están solos. ¿Me explico? Liberamos el aborto, ¿no? En pro de la mujer. Yo no creo eso. Porque si fuera en pro de la mujer, ¿saben qué? Estaríamos acompañándola antes, estaríamos acompañándola durante el proceso, que es durísimo, y estaríamos acompañándola después del proceso, que es durísimo. Y no, nada más les abrimos la clínica y solita ven, ¿no? Y son temas que no pueden hablar con la mamá, pues si bien le va con la pareja, o si bien le va con el amigo o la amiga, ¿no? Si bien le va, si no, sola se avienta todo el proceso dolorosísimo. Por eso yo no creo que estemos en realidad pensando en la mujer. Estábamos pensando más bien en la información genética. Meses antes de que se liberara, ¿no? Se liberó la investigación en células madre. Ya se podía investigar en el país con células madre. ¿Qué falta? Las células madre. Y una ley que estuvo congelada durante 25 años ahí, en un fin de semana largo así, de alvaporazo, ¿quién se sacó? Y yo así de, ya lo autorizaron, ¿no? Mi primera reacción fue, qué bueno, ¿no? Y ya después dije, a ver, ¿cómo? ¿No? Y cuando tú vas a las clínicas, de ahí se toman esas células. Y ya se hace investigación para abrir los mercados, para recuperar el hígado que perdí por mis hábitos. Entonces, imaginen si viniera un astronauta de un extraterrestre, ¿no? Y ustedes lo llevaran a su casa y dijeran, mira, vete, te voy a enseñar cómo viven los humanos. Y lo llevan al trono. Y va a decir, oh, qué bonito trono, ese lo ocupa el rey, ¿no? Y le dicen, no, de la mañana todos.
y luego le quitamos la tapa del depósito y le decimos, mira, usamos agua limpia y potable para tirar nuestras excretas al drenaje y contaminar el agua. Y luego la extraemos, la limpiamos, pagamos por limpiarla para tomarla. ¿Qué creen que diría nuestro amigo extraterrestre? No están muy inteligentes estos, ¿no? Y diría, mejor no contactamos con ellos todavía, ¿no? Ya que las estrellas tenían razón, ¿no? Mejor observa los del ejército porque, ¿no? Les das algo, se van a matar, ¿no? Ok. Entonces vamos a los métodos biográficos, historias de vida. Ya va quedando por qué nos acercamos a las personas. Y ya no buscamos, ¿no?, aplicar cuestionarios miles y miles y miles de veces para, ¿no?, establecer un correlato importante a nivel estadístico y decir que era o no certero, ¿no? Por favor, maestra, la que sigue. Ok, vámonos. Entonces, ya lo bajamos a la psicología. Y entonces dijimos, no, tenemos que hablar de lo corporal, ¿no? No tienen idea qué difícil ha sido construir nuestras categorías, no tienen idea de qué difícil ha sido construir nuestra epistemología, ¿no? Y el transitar epistemológico, ¿no?, de conceptos y categorías ha sido largo, ya más de 25 años, ¿no? Al principio hablábamos del cuerpo, pero hablar del cuerpo como categoría en psicología, no, hombre, fue fulminante, nos acabaron, ¿no? Y sí, porque solo nos remitía a la parte biológica. Entonces dijimos, no es suficiente, porque en el cuerpo también hay significados sociales, ¿no? El deber ser y muchos elementos, y entonces hablamos de lo corporal, es decir, lo que está alrededor del cuerpo, ¿no? Y lo que está alrededor del cuerpo, ¿habrá una mercadotecnia en estética? ¿Habrá una mercadotecnia especializada en salud del cuerpo? ¿Habrá una mercadotecnia del cuerpo perfecto o fitness? ¿No? A mí me da tanta risa que mis amigos se van al ¿cómo se llama? Al fitness, ¿no? Y les dan un marro y pagan ellos por pegarle una llanta, ¿no? Yo me río y les digo, a mí me pagaban eso, pero por ir a hacerlo en una casa. Había que derrumbar la casa, ¿no? Entonces no contratabas una máquina, contratabas un montón de chalanes y violines y íbamos todos a darle con marros y me pagaban por eso. Ahora mis amigos pagan para ello. ¿Y por qué pagan para hacer ejercicio? Porque son intelectuales. Es que parece de sentido común, ¿verdad? Pero pues no es muy común ni tan sentido. Entonces, partimos de 3 principios básicos. 1, existe un principio que se llama vida. Y ese principio de la vida existe en nosotros. E incluso en nuestra célula más pequeñita, esa célula va a tratar de mantenerse viva. La mayoría de los seres, ¿no?, bajo ciertas condiciones, va a tratar de mantenerse vivo. Eso para nosotros cambia la perspectiva. Para Maturana y Varela, que les dieron el premio Nobel, eso les hace asegurar o les permite asegurar que todos los seres vivos son inteligentes. Y ya no estamos hablando de inteligencia solo del sistema nervioso, ¿no?, si son corrata o no. Estamos hablando entonces de si se mantiene vivo, cambia y modifica su sistema y su ambiente, entonces es inteligente. Y si ustedes tienen una caja de Petri con muchas bacterias y meten una barra de tuxteno, que es tóxica para ellos, las bacterias se van a ir hasta el otro lado contrario de la cajita de Petri, porque quieren mantenerse vivas. Si ustedes tienen una embolia, ¿no?, y se tapa la vena, el cuerpo trata de ramificar los otros vasos venosos para pasar, ¿no?, sangre hacia el otro lado. Está tratando de mantenerse vivo. Ese es un principio básico para nosotros, es decir, vas a tratar de mantenerte vivo. ¿Cuándo ya no lo logras? Cuando la razón te somete y dices, es tanto dolor que me han producido mi mamá y mi papá, ¿no?, y me han ignorado tanto que ahora me voy a matar para que vean que sí me necesitan, que sí me querían, ¿no?, que sí soy importante. Wow. Bueno, ese está en la pirámide, ¿no? Ese está arriba en la pirámide diciendo, oigan, ¿por qué no están orbitando a mi alrededor? No se han dado cuenta de lo que necesito, ¿vale? Luego entonces, los procesos de construcción de ese espacio. El cuerpo se va a considerar un espacio en constante construcción y modificación, porque al interior hay relaciones, pero hacia el exterior también hay relaciones. Entonces, cuando me relaciono con el otro, voy a modificarlo.
Y si me cambio con otro, voy a modificarme. Si me relaciono con otro, me voy a modificar. Eso es muy importante para nosotros. Y por lo tanto, entonces el cuerpo es una unidad. Ya no estamos hablando de mente-cuerpo. Ya estamos hablando de un ser integral. Un ser integral. Que si lo lleváramos en términos de tiempo, podría ser el verbo siendo. Porque ¿qué está haciendo en este momento? En este momento. Para el siguiente momento, ya cambió, ¿no? Einstein tenía razón, el tiempo pasa, ¿no? Y los años se quedan y nos vamos volviendo viejos. No sé la canción. Por favor, maestra. Nuestro trabajo entonces en este campo lo enfocamos en hacer una intervención en el cuerpo para mover memorias. ¿Cómo entendemos este asunto de las memorias? Son solo las relaciones que establecemos con nosotros mismos y con nuestros sistemas. Eso es como la memoria, ¿no? No sé, lo voy a decir, maestro, pero ahorita estaba nervioso por la filmación, ¿no? Dije, ay, me van a filmar, ¿no? Y entonces me solté del estómago. Y durante toda la carrera aquí, todos los semestres, todavía en octavo semestre iba a exponer y estaba yo en el baño. Y mis amigas ya ni se preocupaban, decían, Gerardo, ha de estar en el baño, ¿no? Pues sí, esa es una memoria que se va construyendo, ¿sí? Porque las emociones son productos bioquímicos y se liberan a torrente sanguíneo, pero no solo se liberan a nivel cerebral o nervioso, también se producen en los órganos. Y adivinen qué órgano produce más neuropéptidos. Por eso cuando vemos al enamorado y ves al odiado y dices, se producen allá, se va entendiendo. Entonces los procesos emocionales, ¿cómo no van a afectar? El primer lenguaje que desarrollamos los humanos como seres modernos fue el emocional. No fue el habla y tampoco el escrito. El primerito fue el emocional. ¿Y cuál era el objetivo de ese lenguaje? Mantenerlo vivo por el principio de vida. Ahora entonces, los órganos evolucionan a la par que las emociones. Están relacionados. ¿Cuál era el objetivo de los órganos? Mantenerlo vivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las emociones? Mantenerlo vivo. Y nos sentimos tan trascendidos, pero yo veo a mis cachorritos, a mis perritos, y veo su lenguaje y lo entiendo, ¿no? Entonces está comiendo el macho, ¿no? Y se acerca el hijo chiquito y le hace... Y el le hace... ¿no? Y luego veo a mis compañeros y estamos hablando de corrientes eólicas y el otro hace... Y el otro hace... Y se enojan los dos. ¿No? Y seguro que entre ustedes les ha pasado que han visto a alguien discutiendo, peleándose, pero dicen lo mismo. Ok, entonces, ¿por qué están peleando? Porque lo que están tomando en cuenta es el lenguaje emocional, no la palabra. Y frecuentemente una pelea termina con la emoción. Alguien cede o alguien se impone, pero no es a través de la razón y la palabra. De hecho, ese es uno de los problemas más importantes. El problema no se solucionó, no se llegaron a acuerdos, no se llegó a negociaciones, no se solucionó el problema, solo se quedó ahí. Y uno se queda con la idea de que fue mejor y el otro se queda con la idea de que fue víctima. Junten eso con el tiempo, pues bueno, tienen para, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ah, pensé que quería participar. Vamos quedando entonces. Ahora, ¿por qué es entonces importante mover las memorias para producir otros estados? ¿No? ¿Por qué son importantes las dimensiones históricas, sociales, familiares e individuales? Porque todo eso construye lo social y está en mí, y ahí establecemos el deber ser, ¿no? ¿Por qué llegaron tempranito ahorita, chicos? Para su conferencia. Pero ¿y por qué? Porque ¿quién le dijo que tenía que estudiar? Yo lo descubrí en octavo semestre y se me hace, ¿por qué en octavo lo descubro? ¿No? En mi familia, el, digamos, único que llevaba buenas calificaciones era yo. Y entonces toda la familia dijo, este tiene potencial. Mis tíos mandaban dinero para que yo no trabajara. Y entonces, ¿cuál fue así la regla, el deber ser que me metieron? Tu único trabajo es... Oh.
Y luego mi mamá me lo remachó y me dijo, para ser alguien en la vida tienes que... ¿Estaban ahí ustedes? ¿Cómo la escucharon? ¿Cómo saben eso? Okay. En esas relaciones se establece el deber ser. Ya venían ustedes bien cansados, somnolientos, con hambre, ¿no? Desmañanados. Tengo que llegar temprano, van a firmar la técnica que llegar temprano. ¿Así venía yo? Y se establece un deber ser social. ¿Sí? ¿Vamos quedando? ¿Eso afectó mi estomaguito? Sí.